Bien, hermanos, ahora estaremos pasando por el ministerio de la palabra. Para ello quiero que me acompañen al libro de Mateo en el Nuevo Testamento, capítulo 20, versículo 3 al 6. Dice así la palabra del Señor. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?». Bien, hermanos, nos hemos reunido aquí para predicar el Evangelio. Y creo que en esta parábola del Señor Jesucristo, el Evangelio está claramente expuesto. Y en el contexto, nosotros encontramos este pasaje luego de que el Señor haya tenido una conversación con un joven rico bastante famoso, el cual creyó que había hecho todas las cosas necesarias para merecer el cielo. Sin embargo, el Señor le hizo ver de que ninguna de las cosas que él había hecho, ni siquiera la posición que él tenía como hombre rico, le era suficiente para ser heredero del cielo. Ante eso, en el versículo 30 del capítulo 19, nuestro Señor da una sentencia y es: «Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros». Y esta parábola es para explicar precisamente esa sentencia. Él quiere explicar cómo es posible de que los primeros terminen siendo postreros y los que eran últimos terminan siendo primeros. Entonces el Señor da esta parábola. Ahora, yo no soy seguidores de aquellos que en cada estrato, en cada parte de la parábola quieren buscar un significado mucho más profundo que el significado llano que ésta tiene. Sin embargo, no me dedicaré a que nosotros podamos entender todo el compendium de lo que la parábola quiere decir, sino solamente quiero que nos centremos en el aspecto que nos dice nuestro Señor Jesucristo con respecto a los hombres, en el versículo 3 al versículo 6. Y es que me llama mucho la atención en que la manera en que Cristo habla de los hombres es de una manera bastante interesante. Y es que les llama desocupados. ¿Ya? Y es una palabra que en el griego quiere decir personas que están de pie en una plaza. Y la idea de la palabra es que están de pie por mucho tiempo. No es que fueron a un lugar, estuvieron de pie por un tiempo y luego tenían que ir a hacer otra labor, sino que aquí la idea del texto es que estas personas estaban constantemente en la plaza de pie haciendo absolutamente nada. Estaban desocupados. Es por eso que el texto yo creo que bien lo traduce acá la Reina Valera como desocupados. Bien, el Señor entonces está armando esta historia y cuando habla de aquel hombre de familia que tiene una viña y representando a Dios como soberano de un lugar, en este caso de una viña, él dice que él mismo sale a buscar a hombres y estos hombres están en esta condición desocupados. Y creo que para nosotros que nos tilden de personas desocupadas es algo que no es muy bienvenido, porque por naturaleza el hombre es una persona que ha sido creada y diseñada para el trabajo. El estar desocupado, como sin hacer nada y no tener ninguna profesión y ninguna cosa a la que dedicarse, es algo que no es nada honroso, no es honorable tener esa condición. Porque Dios, precisamente, como dije, nos ha creado para el trabajo. El trabajo, quizás algunos creen que es producto de la caída, pero eso no es verdad. Dios, cuando creó al hombre en el principio, lo hizo para trabajar. Lo hizo para labrar y para cuidar el lugar, el lugar especial en el cual Dios le había puesto. Así que el trabajo es parte de nosotros, es parte esencial de lo que somos como hombres. Por tanto, la desocupación, hablando en términos humanos, es algo nocivo para el ser humano.
Mientras el ser humano está desocupado, el ser humano se corrompe a sí mismo. Ahora, hablando de una vida desocupada, no de un momento de vacaciones o un momento de merecido descanso después de un periodo de trabajo. Estamos hablando de una vida dedicada a absolutamente nada. Este tipo de vida es una vida que trae corrupción al ser humano. Así que ahora cuando vemos que el Señor está mostrando la obra de Dios en el mundo y hablando de cómo Dios busca alcanzar al ser humano, el estado en el que el ser humano está cuando es alcanzado por Dios o cuando es llamado por Dios es desocupados. Esa es la sentencia de Dios para toda la humanidad, desocupados, sin nada provechoso que hacer. Y aquí se podrían levantar innumerables objeciones en contra de este título que Dios nos da a nosotros los seres humanos. Porque si hay algo que nosotros podemos ver en la historia de la humanidad es que el hombre, en muchos estratos, ha sido todo menos un desocupado. Toda la tecnología que hoy tenemos, todos los avances científicos y médicos que tenemos hoy, dan cuenta de que el hombre se ha dedicado a trabajar, a avanzar el mundo, a conquistar todo lo que está a su alrededor, a descubrir no solo esta tierra, sino que también los cielos que están sobre nuestra cabeza. Y eso nos ha granjeado grandes logros de los cuales la humanidad se goza y se exalta a sí misma como poderosa al haber descubierto todas estas cosas y alcanzado todas aquellas otras. ¿Cómo Dios puede decir que el hombre entonces es un desocupado? Si ha tenido tantas labores y muchas de ellas bastante altruistas a las cuales se ha dedicado. ¿Quién podría decir que un médico que salva la vida de un hombre es un desocupado? ¿Quién podría decir que un abogado que se dedica a defender a otros y la causa de otros es un desocupado? ¿Quién podría decir que una ama de casa es una desocupada? Nadie se atrevería a decir tal cosa. ¿Quién podría decir entonces que un arquitecto que se dedica a diseñar y a construir hermosas cosas es un desocupado? Nadie. Pero es la sentencia de Dios sobre nosotros, desocupados. ¿A qué viene esto? ¿Por qué Cristo muestra esto? ¿Por qué Jesucristo, al armar su historia, establece esta sentencia tan denigrante para el hombre? Y es por esto, es porque Él tiene en mente un poco la idea de lo que Eclesiastés nos dice con respecto al ser humano. Que nada de lo que nosotros podamos hacer, alcanzar o buscar que pertenezca a esta vida tiene valor en la vida eterna. Todo lo que el hombre alcance en descubrimiento, en ciencia, en avance, todo lo que tú busques para sentirte realizado en tu vida, a los ojos de Dios no tiene absoluto valor. Todo lo que tú tienes, todo lo que alcances, todo el conocimiento que hayas alcanzado a través de tu investigación o la humanidad entera, nunca la elevará hasta los cielos. Se quedará solo con la humanidad y no tiene valor para salvar tu alma. Y está diciendo que todo lo que tú haces también, lo que nosotros hacemos sin Cristo y sin Dios en el mundo, es vano y vacío. No tiene valor alguno. No tiene valor alguno para el alma. No tiene valor alguno para reconciliarte con Dios. No tiene valor alguno para eliminar el gran problema que tú tienes con Dios, el pecado. El hombre no puede salvarse a sí mismo, el hombre no puede hacer absolutamente nada por sí mismo y ninguno de sus logros ameritarán de Dios alguna recompensa. ¿Por qué? Porque el hombre vive para sí mismo en su egoísmo, todo lo que hace lo hace para sí, porque el hombre vive en pecado y a los ojos de Dios es un desocupado. No trabajamos para Dios, no vivimos para Dios. Esa es la sentencia de Dios para el hombre. Si tú no vives para Dios, todo lo que tú hagas para Él no tiene valor. Porque no es para Él, no es para su gloria, no es para su honra, no es para su alabanza. Vives para ti, para el pecado y para nada más. Por eso es la sentencia de desocupados. Por eso dice el versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y es la misma sentencia del versículo 4
desde el versículo 4 hasta el 6. Desocupados, desocupados. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer viviendo nuestras vidas a la luz de nuestro propio estándar que pueda agradar a Dios. Nada. Desocupados, el hombre es un ser desocupado. No importa que se dedique ni cuán altruista sea su ocupación, a los ojos de Dios siempre nosotros seremos desocupados. El médico puede curar el cuerpo, pero no puede curar el alma. El abogado te puede defender tu causa aquí en la tierra, pero no te podrá defender de Dios en el día del juicio, ni tampoco te podrá librar, como te libraría de la cárcel, pero el abogado no te podría librar del infierno. El arquitecto podrá crear grandes palacios aquí en la tierra, pero no podrá crear nada en el cielo para ti. El corredor de propiedades te podrá granjear una buena propiedad aquí en la tierra, pero no podrá comprarte una parcela en el reino de los cielos para ti. Porque nada de lo que el hombre hace en la tierra tiene valor en el cielo, si vive sin Dios en el mundo. Así que esto no significa que las buenas profesiones o las cosas buenas a las que nosotros como seres humanos nos dediquemos no tendrán algún beneficio o algún provecho para el ser humano. Todo lo contrario, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que para salvar el alma, para dedicar nuestras almas a estas cosas, eso no tiene provecho. Y esto tampoco significa que el mensaje del Evangelio está especialmente destinado a los vagos. No creemos eso. No creemos que para ser salvo hay que ser vago. Lo que estamos diciendo es que si tú no dedicas tu vida a Dios, si tú no te entregas en cuerpo y alma a servir a aquel que merece ser servido y para el cual tú fuiste creado, tu vida a los ojos de Él, sin importar lo que hagas y a lo que te dediques, es la vida de una persona desocupada, sin ningún provecho, sin ninguna ganancia. Y obviamente esto para nosotros los seres humanos es un golpe duro al orgullo, porque nos encanta creernos que podemos hacer cosas y que merecemos el aplauso y la gloria de todos por las cosas que podamos alcanzar. Y dedicamos nuestras vidas a buscar ese aplauso, esa gloria y esa admiración, de una u otra forma. Algunos las buscan con sus carreras, otros simplemente con tener una idea de decir no me importa lo que la gente piensa. Sea cual sea la filosofía de vida que nosotros busquemos, si no está Dios en ella, simplemente es una filosofía de vida barata, vacía, hueca, que no tiene ningún sentido y ningún provecho para la eternidad. Sin importar qué camino escojamos, mientras sea un camino lejos de Dios, no tiene valor alguno. Eres un desocupado. Eres un desocupado. Y eso es lo que todos nosotros los hombres sentimos en nuestras vidas. Ese es el vacío después de alcanzar un logro. Ese es el vacío que se siente en el alma a pesar de tener muchas cosas que deberían llenarnos. Ese es el vacío que nosotros sentimos a pesar de estar rodeados de aquellos que amamos. Ese es el vacío. Porque la vida sin Dios no vale la pena y no tiene ningún solo valor. Así que el hombre que solo se dedica a esta vida y que no tiene el temor de Dios delante de sus ojos, es un desocupado a los ojos de Dios. Y eso fue la sentencia que también el rey Salomón hace al hombre. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y todo lo que tú hagas debajo del sol tendrá su fin. Y lo que tú has hecho, otro después de ti también lo hará. Y cuando te vayas de esta vida y todo lo que hayas alcanzado, ¿de quién será? ¿Para qué será? Para ti no, porque ya te fuiste de esta vida. Y la sentencia, por ejemplo, del salmista en el Salmo 49 es fuerte sobre la humanidad. Como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y esta es nuestra realidad, nuestra triste realidad. No solo lo que nosotros hacemos sin Dios en el mundo, no solo nuestra vida dedicada a vivir para nosotros, para nuestra familia, pero no teniendo a Dios en mente, no viviendo para la gloria y el honor de Dios, no solo no tiene valor para Dios, sino que al final de nuestros días, todo lo que hayamos alcanzado,
no nos servirá para dejarnos libres de la eterna condenación a la que nosotros por nuestro pecado estamos sujetos. Al hombre le encanta pensar de que tiene la solución o que algún día alcanzará la solución para todos los males de la humanidad. Ellos piensan, o nosotros la humanidad pensamos, de que después de tanto ensayo y error, algún día encontraremos la cura a nuestro mal carácter, la cura a nuestras malas acciones, algún día encontraremos la cura para nuestra psique dañada, algún día encontraremos la cura para nuestra mala educación y la cura para cada enfermedad que hay en el mundo. Ese es el pensamiento de la humanidad. Y que después de tantos alzamientos y caídas, algún día llegaremos a la cúspide de lo que el hombre puede llegar a alcanzar. Solo nos falta tiempo. Solo nos falta seguir evolucionando. Pero eso es contrario a lo que la Biblia dice. Jesucristo aquí, al hablar de los hombres desocupados, lo que está diciendo es que la humanidad no es un ave recién nacida que solamente necesita un espacio de tiempo para desarrollarse y alzar el vuelo y llegar a la cumbre de la gloria humana. Lo que la Biblia nos enseña con esta sentencia de que el hombre es un desocupado es que la humanidad es un ave que está en el suelo, que ha sido herida de muerte y cuyas alas están rotas y no puede hacer nada para remediar eso. Nosotros, los seres humanos, a causa del pecado que nos ha herido, estamos sentenciados por Dios a un juicio. Y ninguna cosa a la que nos dediquemos podrá borrar ni quitar esta condición de tu alma o de mi alma. Y mientras nos dediquemos solo a una vida que agrada a los sentidos, solo a una vida que busque alcanzar cosas en aquí y ahora, mientras no tengamos a Dios como meta, ni a Jesucristo delante de nuestros ojos, no tiene ningún provecho lo que hagamos. Por eso Cristo llama a la humanidad o a los hombres desocupados. Desocupados. Y como dije, al final de esta vida nos queda nada más que esa terrible desolación por vivir una vida en desobediencia delante de Dios. Un escritor que imaginó el infierno, lo imaginó no solo lleno de pecadores. Y a veces nos encanta hablar de pecadores en el infierno, y es verdad, los pecadores van al infierno. Pero nos encanta hablar de ellos como que si fueran seres tan repugnantes que el único lugar donde podrían caber en el universo sería en ese lugar donde el juicio de Dios cae sobre los pecadores. Pero este escritor no describió simplemente pecadores allí, describió poetas, describió filósofos, describió reyes, describió papas, describió gente pudiente. Y eso me llama la atención porque nosotros no solemos pensar en esos términos en las personas que van a ese lugar terrible. Siempre solemos pensar en términos más abstractos con respecto a la condenación de los hombres. Pero, ¿has pensado alguna vez que hay doctores, filósofos, médicos, poetas, gente que se dedicó a su prójimo en ese lugar? ¿Por qué? Si era gente tan buena. ¿Por qué? Si era gente tan provechosa. Porque eso no sirve para salvar la vida. Porque a los ojos de Dios sus obras no tenían ningún valor. Desocupados. Porque no vivían la vida para Dios. No vivieron para Dios. Y ahora la pregunta crucial: ¿cómo está tu alma? Realmente, ¿cómo está tu alma? ¿A qué te estás dedicando día tras día? ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Ser un buen padre? ¿Ser una buena madre y con eso te basta? ¿Terminar tu carrera? ¿Llegar a ser un gran profesional? ¿Alcanzar esta u otra meta? ¿Y a eso estás dedicando toda tu vida? ¿Has considerado a Dios en tus caminos? ¿Has considerado que eres deudor de Dios? ¿Has considerado en tu vida, tú, sí, el que me escucha aquí, el que está aquí presente, has considerado que algún día tienes que dar cuenta a Dios de las cosas que has hecho? Y hoy es un buen día para pensar esto. Hoy comenzamos
o hace poco ha comenzado un nuevo año. Y aquí en la parábola Jesucristo en este llamado dice que aquí Dios ha enviado su heraldo para llamar a las personas en distintas épocas de su vida. Algunos dice que los llamó en la mañana, versículo 1, que salió por la mañana a contratar obreros. Pero a otros los llamó, por así decirlo, en la medianía de su vida, saliendo cerca de la hora tercera del día. Y después dice que salió más tarde, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena. Y al final, el heraldo salió ya cuando la tarde caía y el día se extinguía, cerca de la hora undécima, al final del día. Y esto de cierta manera muestra de que Dios llama a los hombres en distintas épocas de su vida. Algunos los llamará jóvenes, otros más maduros, otros ya adultos y otros ya ancianos. Pero también podríamos aplicarlo en este momento particularmente a esto que estamos viviendo. Está comenzando el año. Es como si fuera la mañana de este año 2026. Y ahora Dios a través de su palabra te está trayendo a tu conciencia estas cosas y se está removiendo esta realidad en tu conciencia para que entiendas y veas qué vas a hacer con tu vida en este año. Quizás Dios te está llamando. No quizás, de hecho Dios te está llamando. Si estás aquí presente y no has creído en Jesucristo, Dios te está aquí llamando. ¿Eres un desocupado? ¿Quieres seguir viviendo la vida que estás viviendo ahora solo para las cosas de las cuales tú te has propuesto vivir sin consultar a Dios y sin tener a Dios en tu corazón? ¿Quieres esa clase de vida aquí y ahora para el resto de este año? ¿Quieres vivir de esa manera tan egoísta de no tener a Dios delante de tus ojos? ¿De no temerle, no amarle, no servirle? Porque si eres así, serás un desocupado. Hay una canción que muestra un poco el pensamiento del hombre en estas fechas. El pensamiento de cómo desprecia su vida y cómo la gasta en nada. Y no con el afán de traer humor al sermón, sino que esta canción es una canción que cantan todas las personas aquí en Latinoamérica, o en Chile por lo menos, a fin de año. Y es esa canción que yo la encuentro diabólica en su letra. Y dice: un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Esa canción, si nosotros la analizamos, está despreciando la vida que el hombre tiene. Simplemente dice: un año más, ¿qué más da? Claro, ¿qué más da gastarla? ¿Qué más da echarla por la tierra? ¿Qué más da no considerar a Dios? ¿Qué más da no considerar el pecado? ¿No considerar las cosas eternas? ¿Qué más da? Total, ya se han ido otros años, un año más, no importa. Y miran la vida como si fuera una cajetilla de fósforo, que yo puedo encender un fósforo, apagarlo y listo, botarlo. Y esa es la vida para ellos. Sí, pero no se dan cuenta que al final de sus días, cuando tengan que ir a dar cuenta a Dios, esos días mal gastados, esos días tirados a la basura, pesarán eternamente sobre sus hombros. Porque han vivido su vida desocupadas delante de Dios. No lo han servido. No lo han honrado. Y sus días se han gastado. Claro, ahora pueden decir: ¿qué más da? Un año más, ¿qué es tanto? Pero en la eternidad, en el infierno, cada día despreciado tendrá un peso eterno sobre sus cabezas. Así que no es que más da. La vida es valiosa, pero es para vivirla para Dios, no para nosotros. No para vivir desocupados como si Dios no existiera. La vida es para vivirla para Él. De pronto esta gente que vive de esa manera, un infarto, un derrame cerebral, un accidente automovilístico, cruzando la calle un conductor ebrio, le arrebató la vida así. Y esa canción va a resonar, porque sabrá que no era que más daba, era que sí importaba. Cada día malgastado, cada año tirado a la basura, cada año no reconciliado con Dios, sí tenía importancia. Porque lo que tú hagas aquí en la tierra, toda acción que tú cometas aquí en la tierra tiene su eco en la eternidad, lo tiene. Tiene su repercusión allá donde las cosas no pueden ser solucionadas. Y todos aquellos que vivan desocupados tendrán las consecuencias de esa vida desplicente, sin Dios, sin considerar su pecado y su camino en el mundo.
El llamado ahora es el mismo llamado que hace Cristo. Porque mira, no es que Él necesite a los obreros. Él no llama a la gente porque necesita a gente que venga a trabajar en su casa. Dios no llama al pecador porque necesite del pecador o necesite de la mano de obra para que el pecador le sirva y así Dios sentirse Dios. Dios no necesita esas cosas. Así como si un ciego no ve el sol sigue brillando. Igual, no cambia. Si que tú veas el sol o no lo veas, la gloria del sol no cambia. Si un hombre sirve a Dios o no lo sirve, la gloria de Dios no cambia. Dios sigue siendo glorioso. Pero Dios llama a estos desocupados que están allí en el mundo, en la plaza del mundo, ocupados en sus cosas, en esto u otra cosa. Dios los llama porque Él es misericordioso y Él quiere darle a su vida un propósito verdadero. Por eso Dios los llama, por su gran misericordia. Él los llama a su viña. Y el llamado que Dios te hace a través de Jesucristo ahora es ese llamado. Es deja de malgastar tu vida en tus propias cosas. Deja de malgastar la vida en tu propio pecado, en tu arrogancia, el no querer someterte a Dios. Deja de malgastar tu vida, porque ahora en Cristo Jesús, Él te llama a su viña para darte una mejor vida de la que tienes ahora. Una vida perdonada, una vida reconciliada con Dios, una vida que no va directo al infierno, sino que va camino al cielo, una vida en la que Dios es tu Padre y no tu enemigo por tu pecado. Él te ofrece en Cristo Jesús ahora el perdón de todos tus pecados. ¿Sabes cuál fue la membresía para pertenecer a esta viña? No son tus obras. Por tus obras ya sabemos que no podemos ganarnos nada. La membresía que te permite entrar, o el pago de la membresía que te permite entrar para trabajar en esta gloriosa viña de Dios, es la sangre de Jesucristo el Señor. El propio Hijo del dueño de la viña murió en la cruz para pagar el pecado del hombre. Y Él sufrió las consecuencias del pecado del hombre colgado en el madero. La culpa del pecador fue puesta a la cuenta de Jesucristo. Dios el Padre, que no puede pasar el pecado por alto, castigó a su Hijo Jesucristo en la cruz. Para que ahora nosotros los hombres, nosotros los seres humanos que hemos sido egoístas delante de Dios, viviendo bajo nuestros propios términos, podamos ser llamados por Dios a trabajar en su santo reino. Ese es el llamado a través del Evangelio. Este es el Evangelio. Cristo se levantó de los muertos para llamar a nosotros, los seres desocupados, nosotros, los seres humanos que no queremos vivir a la manera de Dios, para que nos arrepintamos de esta maldad, de la maldad de no querer dedicar nuestros días a aquel que nos llama desde lo alto a través de Jesucristo. Jesucristo llama a los desocupados. ¿Eres un desocupado? Eso puede cambiar. Ahora, en este momento, puede cambiar. Ven a Cristo. Lo hermoso es que este varón o este padre de familia, al llamar a los desocupados a su viña, todos aquellos que quisieron ir fueron. Y no fueron rechazados, sin importar qué estaban haciendo, cuál era su condición allí en la plaza. Así para ti ocurre exactamente lo mismo, no importa tu condición. No importa tu pecado, no importa cuántos años hayas despilfarrado viviendo para ti y para este mundo. Dios en Jesucristo te llama y te dice, si te arrepientes de tus pecados, si confiesas tus pecados y crees que Jesucristo en la cruz moría por ti y por tus pecados, tú estás perdonado. Y no te llama simplemente una vida perdonada, te llama una vida de servicio a Dios. Te llama a pertenecer a una iglesia local y a dedicar tu vida a Dios en ese lugar. Te llama a predicar su evangelio y a llamar a otros a la salvación que tú habrás recibido si crees en Él. Una vida de provecho, donde ahora sí, si eres un arquitecto, si eres un abogado, si eres un hombre de familia, puedes hacer estas cosas, pero para la gloria de Dios. Ahora sí. Puedes ser un padre para la gloria de Dios, puedes ser un médico para la gloria de Dios, puedes ser un obrero para la gloria de Dios, puedes hacer lo que quieras hacer para la gloria de Dios, mientras esté conforme a su palabra. Y tu vida ahora sí tiene un valor. El valor de que algún día, cuando Dios te llame, te recompensará, no porque merezcamos algo, sino porque Él es bueno. Nuestra vida tendrá realmente provecho en el Evangelio. A esto Cristo te llama.
Porque si estás sin Dios en el mundo, no importa lo que hagas, repito, llegará el día en que irás lamentablemente al infierno por haber querido vivir sin Dios y sin temor de Dios en el mundo. Pero si crees en el Señor Jesucristo y depositas en Él tu confianza de que Él murió y resucitó y atiendes este llamado al servicio de Dios por la fe, únicamente por la fe, tú serás perdonado de todas tus maldades. Y dirás, como decía el himno que cantábamos en la mañana, con gozo tal como el Señor mi tumba he de mirar, y al cielo Él me llevará al reino celestial. Ese será tu cántico. No habrá muerte para ti, sino eterna dicha, porque no solo habrás sido perdonado de tus pecados, sino que aquel que te llamó al trabajo santo te recompensará por esa labor santa en la cual Él te puso. Escoge, ¿quieres desperdiciar tu vida hasta la muerte y luego irte al infierno? ¿O quieres entregarte, pedir perdón por tus pecados, confiar en Jesucristo que eres perdonado y salvado solo en Él, y luego dedicar esa vida que te queda a su servicio santo? Yo te digo, ven y vive para el Señor. No seas un desocupado. Que el Señor les bendiga.